En Alas de Águila comienza el programa radial Jesucristo, Salvación y Vida Eterna. Conducido por el hermano José Manuel Silva. Bienvenidos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Así que deje que Dios hable a su vida, deje que Dios hable a su corazón, porque Dios va a hablar a nuestras vidas por intermedio de su palabra y del poder del Espíritu Santo. Vamos a tener un mensaje que se titula Reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo. Reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, capítulo 1, versículo 20 al 23. Colosenses capítulo 1, del versículo 20 al 23. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura, la palabra de Dios. Y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, aquí nos está hablando a nosotros, a la iglesia, al pueblo cristiano, le está hablando a la iglesia de Lota, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo. Estos pasajes de la Escritura enseñan que Dios ha reconciliado al creyente consigo mismo. La palabra reconciliar significa cambiar o intercambiar. Es volver a la amistad de dos partes que antes estaban desunidas. Es volver a unir las dos partes que antes estaban separadas. La palabra reconciliación se usa para referirse a la relación entre el hombre pecador con Dios, en términos de la relación correcta entre un hombre y Dios. El apóstol Pablo, él continúa aquí en Colosenses las instrucciones doctrinales a la iglesia colosense. Y en estos pasajes aborda el tema de la reconciliación de Dios con el hombre o viceversa, de la reconciliación del hombre con Dios o de Dios con el hombre. La palabra usada por Pablo, que es reconciliación, aquí enfatiza que los creyentes en Cristo Jesús, escuche bien, los creyentes que están en Cristo Jesús están totalmente reconciliados, completamente reconciliados con Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Tal vez nosotros hemos descuidado esta maravillosa doctrina de la reconciliación y no tenemos ese aprecio y esa gratitud de estar reconciliados con Dios, o no sentimos esa evidencia de que en realidad estamos reconciliados con Dios, o tal vez usted siente que aún no hay una reconciliación con Dios. Quizá aún usted no tiene a Cristo en su vida y no está reconciliado con Dios. La doctrina de la reconciliación se aplica a un cambio en la relación del pecador con Dios. Tiene que haber un cambio en esa relación. Dios es un Dios santo y 3 veces santo, dice la Escritura, y el hombre sin Cristo es pecador.
El hombre dice, el que no ha creído en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. El que no cree, el que rehúsa creer en el Hijo ya es condenado. Entonces hay una relación quebrada, desunida, separada, cuando el hombre no tiene a Cristo en su vida. En Romanos capítulo 5, versículo 10 y versículo 11 dice, porque si siendo enemigos, así es la relación de Dios con aquellos que no tienen a Cristo en su vida, que no creen en Cristo. Dice, porque si siendo enemigos, nosotros antes de tener a Cristo en nuestra vida, éramos enemigos a los ojos de Dios. Pero aquí dice algo muy importante. En Romanos 5, 10 y 11 dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, si no fuera por la muerte de su Hijo, no habría reconciliación. Si no fuera por la fe que está en el sacrificio de su Hijo, la fe en Jesucristo, aún seguimos siendo enemigos de Dios. Y seríamos nosotros el blanco de la ira de Dios. Pero la Escritura dice que nosotros fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Después dice, mucho más. Hay algo que es más allá, que es más excelente, que es mejor, mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, si por la muerte de Cristo somos reconciliados, imagínase lo que somos por medio de la resurrección y de la vida eterna de Jesucristo. Somos salvos, somos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bendito sea su nombre. Palabras para los creyentes, para los que creen en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Cuando antes de creer en Cristo estábamos en pecado, nosotros éramos enemigos de Dios. Pero Cristo, por su muerte, Él pudo reconciliarnos con Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. A Él la gloria, a Él la alabanza. Solamente su nombre sea exaltado en esta tarde. Y ahora que nosotros somos hijos de Dios, es indudable que el Salvador puede preservarnos por su poder viviente, por su poder sobrenatural, por su poder extraordinario, por su poder que es omnipotente, todopoderoso. Él puede preservarnos, guardarnos, protegernos, guiarnos aún más allá de la muerte, a las moradas celestiales, a la vida eterna, en la presencia misma de Dios, en la gloria misma de Dios. Aleluya. El hombre es reconciliado con Dios cuando Dios le restaura a una relación correcta con Él mediante Jesucristo. En estos pasajes que hemos leído, Pablo continúa combatiendo a los falsos maestros, a las herejías que se estaban levantando en Colosenses, que habían dicho que no era posible que un hombre se reconciliara con Dios por Jesucristo solamente o Jesucristo únicamente. Pero yo le pregunto, ¿usted puede reconciliarse con Dios por sí mismo? ¿Usted lo puede hacer por sus propias fuerzas o por sus propios méritos? ¿Usted solito reconciliarse con Dios? Un Dios santo, terrible, justo, implacable, juez justo, que todo lo ve, todo lo conoce, todo lo escudriña, que es eterno. Y nosotros que somos polvo, ceniza y olvido, ¿podrá usted solo presentarse delante de Dios y reconciliarse por sí mismo? Entonces, ¿para qué envió a Jesucristo? ¿Para qué lo envió? Para morir a la cruz, para derramar su sangre en la cruz. Pero los falsos maestros estaban diciendo que no era posible que un hombre se reconciliara con Dios por Jesucristo solamente. Pero Pablo dice que hay reconciliación total, completa, absoluta, mediante Jesucristo. Santo es el nombre de Jesús. Alábelo en esta tarde. Jesucristo vive. Jesucristo está aquí. Jesucristo está hablando a tu vida, hablando a tu corazón en esta tarde.
El apóstol Pablo, él está dando el punto que Cristo es Dios. ¿Recuerda? Colosenses anteriormente, él da el punto que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Es Dios mismo. Y solo Él puede reconciliar al hombre consigo mismo. Solo por medio de Cristo. Dios se hizo hombre. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es Dios hecho visible. Y solo Él puede reconciliar al hombre consigo mismo. Usted no necesita seres angelicales. Usted no necesita otros espíritus. Usted no necesita a los santos católicos. Usted no necesita a la Virgen María o el Papa para que lo reconcilie con Dios o para llegar a la presencia de Dios y ser reconciliado con Él. Eso no es lo que enseña la Escritura. Usted no necesita nada de eso. Usted necesita a Jesucristo. Colosenses del 1, capítulo 1, versículos 20 al 23 que hemos leído, estos pasajes nos están hablando de la suficiencia de Cristo. Para usted Jesucristo es suficiente, es total, completo, para salvar a los hombres que vengan a Él en arrepentimiento y fe. En Él estamos completos y suficientes para reconciliarnos con Dios. Solo Jesús puede reconciliar al hombre con Dios. Nadie más. Hay 5 términos que resumen nuestra salvación. Primero está la justificación. Segundo está la redención. Tercero está el perdón. Cuarto, la reconciliación. Y quinto, la adopción. ¿Cierto? Ser adoptados como hijos de Dios por la fe en Jesucristo. El primero, la justificación. Aquí el pecador es el acusado culpable delante de Dios y es declarado justo solo por la fe en Cristo. En la redención, el pecador está delante de Dios como un esclavo y se le concede libertad mediante el pago de un rescate que es la sangre y la muerte de Cristo. Ese es el pago por el rescate de nuestra esclavitud. Eso es redención. El perdón. El pecador está delante de Dios como un deudor y la deuda ha sido pagada en la cruz por medio de la sangre y de la muerte de Cristo. La deuda por Dios, ¿cierto? La deuda que le teníamos a Dios, Dios la olvida. La deuda es olvidada. Cuarto, la reconciliación. El pecador está delante de Dios como un enemigo y se convierte en amigo y hace la paz con Dios por medio de la sangre y la muerte de Cristo. Quinto, la adopción. El pecador está delante de Dios como un extraño y es hecho hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo solo por medio de la fe en Él. Qué maravilloso, ¿cierto? Qué extraordinario. Todo lo que Dios ha hecho solo por nosotros tener fe en Él. Todo lo que Él ha conquistado en la cruz del Calvario es tremendo, es extraordinario. Todo esto resume la salvación, la gloriosa doctrina de la salvación solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, en donde solo Dios se lleva la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Alabado sea su nombre para siempre. Entonces, en estos pasajes el apóstol Pablo está abordando el tema de la doctrina de la reconciliación. Y él nos da 4 aspectos de la reconciliación. Primero, el plan de la reconciliación está en los versos 20 y 21. Segundo, los medios de la reconciliación están en el verso 20 y verso 22. Tercero, el objetivo de la reconciliación, verso 22. Cuarto, la evidencia de la reconciliación, verso 23. Vamos a ver en primer lugar entonces el plan de la reconciliación. Versículo 20 y versículo 21 dice: y por medio de Él, de Cristo, reconciliar todas las cosas. Después el verso 21 dice: y a vosotros, a la iglesia, nosotros, el pueblo cristiano, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ahora os ha reconciliado. Todo lo que Dios creó era bueno, pero cuando el pecado entró, corrompió todo. Aún los cielos están contaminados. ¿Se da cuenta? Aún los cielos,
la atmósfera, aún los cielos están contaminados. ¿Por qué? Porque el príncipe de la potestad del aire, dice la Escritura, está ahí, Satanás. Están ahí sus demonios, los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aún los cielos están contaminados por causa del pecado y por causa del enemigo de Satanás, el diablo. Pero Dios algún día, Él va a limpiarlo todo. Y Él va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva para sus redimidos, para los escogidos, para los salvados, para el pueblo de Dios, la iglesia. Dios va a volver a ser amigo con el universo otra vez, reconciliado consigo mismo por medio de Cristo, porque Él llevó a cabo la reconciliación de todas las cosas, dice la Escritura, las que están en la tierra como las que están en los cielos. La creación va a ser totalmente redimida y reconciliada con Dios. Y ya lo ha sido por medio del sacrificio de Cristo. Quizás aún no lo vemos, pero todo está preparado para el tiempo final, para los tiempos del Apocalipsis. Ahí será una realidad. La creación totalmente redimida y reconciliada mediante la sangre de su cruz, mediante la muerte sustitutiva de Cristo, que pagó el castigo pleno por el pecado de todos nosotros, por nuestras transgresiones, haciendo posible la reconciliación a una relación correcta y cercana con Dios, haciendo la paz. Bendito sea el nombre de Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje que debemos dar como predicadores. Que usted se reconcilie con Dios. Reconcíliese con Dios por medio de Cristo en esta tarde, en esta hora, aquí y ahora. Reconcíliese con Dios por medio de Jesucristo. Todo esto proviene de Dios. Todos los aspectos relacionados con la conversión de una persona, su nueva vida transformada en Cristo, la reconciliación del hombre con Dios, son llevados a cabo por un Dios soberano, solo por Él. Los pecadores no pueden decidir por cuenta propia participar de esta realidad, porque todo proviene de Dios. Y Dios nos dio, dice, a nosotros el ministerio de la reconciliación, porque Dios quiere que hombres pecadores se reconcilien con Él. Dios nos llama a proclamar el evangelio de la reconciliación. Este debe ser nuestro ministerio. El ministerio de la iglesia, el ministerio de los predicadores, el ministerio de los evangelistas, es el evangelio de la reconciliación. Dice, Dios estaba en Cristo. No dice Dios en una religión. No dice Dios en una iglesia de tal denominación. No dice Dios en el Papa, Dios en la Virgen María, Dios en los santos católicos, no. O Dios en seres angelicales, no. Dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Él es el único camino, verdad y vida. El camino fiel y verdadero que nos lleva a la presencia del Padre, Jesucristo. ¿Se necesita otra cosa? ¿Otro ángel? ¿Se necesitará otra religión para que seamos reconciliados con Dios aparte de Cristo? No, absolutamente no, de ninguna manera. Cristo es totalmente y completamente suficiente para reconciliar a los hombres con Dios. Nada ni nadie más puede hacerlo.
Y en el verso 21 recuerda que dice: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Antes de que viniéramos a Jesucristo, éramos extraños, que significa que estábamos alejados de Dios, separados de Dios. Antes de ser reconciliados, los seres humanos estábamos separados por completo de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios para siempre. O sea que como gentiles éramos extraños, alejados, desheredados, despreciados, alejados de Dios. Estábamos sin Cristo. Tal vez usted está viviendo una vida sin Cristo. Usted no tiene a Cristo en su vida, en su corazón. Usted está en una vida sin un Salvador, sin un libertador. Usted está viviendo una vida sin propósito, sin destino. Usted está lejos de las bendiciones de Dios y de su protección. Quizá usted en esta tarde está ajeno a los pactos de la promesa, de la esperanza. Usted vive sin esperanza, sin rumbo. Usted no tiene a Dios en su vida. Así estábamos antes de conocer a Jesucristo, separados por completo del único Dios vivo y verdadero. Pero nosotros, como gentiles, nosotros, en estos rincones de la tierra, del planeta, cuando nosotros aún no conocíamos a Cristo y Él salió a nuestro encuentro, somos prueba viviente que solo la suficiencia de Cristo y solo por la fe en Cristo Jesús hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Aleluya, santo es el nombre de Jesús. Esto significa que cada persona que confía solo en Cristo para su salvación entra en una unión tan estrecha, tan íntima, espiritual con Dios. Este es el proceso, esta es la obra de reconciliación que ha sido lograda por la muerte expiatoria de Cristo en la cruz para reconciliar a Dios y los hombres. Dice claramente la Escritura: porque no hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo uno solo. La Escritura también dice que nosotros éramos enemigos en nuestra mente. La palabra enemigos significa aborrecedores. Los incrédulos odian a Dios. ¿Se da cuenta cuando comienzan a hablar de nosotros, cierto? Los incrédulos, en los programas, los matinales, empiezan a hablar de los cristianos, en los programas de farándula, en los programas de televisión. Empiezan a hablar de nosotros, de los cristianos. Los incrédulos odian a Dios y obviamente van a odiar a su pueblo, a su iglesia. Ellos resienten su santidad porque aman las malas obras. Y Dios al mismo tiempo aborrece a todos los que hacen iniquidad, dice el Salmo capítulo 5, versículo 5. Él aborrece a todos los que hacen iniquidad. La gente no salva está separada de la vida de Dios, aislados de Él, porque son enemigos de Dios, hostiles, tienen una indisposición, un corazón de piedra, duro hacia Dios, por sus propios pecados, por sus propias consecuencias. Ellos están alejados porque odian a Dios debido a sus malas obras. Porque Juan capítulo 1 dice bien claro: los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso no vienen a Dios, para que sus obras no sean reprendidas y salgan a la luz. El hombre que peca ama su pecado. Su pecado es como su almohada. No pueden vivir sin ella. No pueden vivir sin la comodidad de su pecado. Y como saben que Dios reprende su pecado,
odian a Dios. Dios reprende su pecado y el hombre sigue pecando y sigue odiando más a Dios. Y el hombre está aislado, separado de Dios por su pecado y sus malas obras. En Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante dice que aquellos incrédulos, dice que su necio corazón fue entenebrecido. Ellos hacen cosas que no convienen. Ellos son aborrecedores de Dios, odian a Dios, son enemigos de Dios y se complacen de hacer toda injusticia. Isaías 59, versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es el pecado el que separa al hombre de Dios y a Dios del hombre. Son sus propios pecados. Hacen división. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces la causa y la raíz de todo el problema de nosotros ser extraños y enemigos de Dios es el pecado. Entonces hay que enfrentar el pecado como Dios lo sabe hacer. Entonces la reconciliación como doctrina nos enseña que Dios debe enfrentar el pecado del hombre y solucionar su problema con Dios, su problema consigo mismo. Al librarnos del pecado, Él nos soluciona el problema de la hostilidad y de la separación de Dios. Para que yo me reconcilie o usted se reconcilie con Dios, entonces usted debe ser transformado. Su vida debe ser transformada de un hombre o de una mujer pecador a un hombre justo y santo. Una mujer o un hombre justo y santo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 17 y 18 dice: de modo que si alguno está en Cristo, escuche bien, aquí está la clave, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva creación, una nueva vida, una vida transformada, una vida nueva, un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios tiene que hacernos nuevas criaturas, regenerarnos, hacernos nacer de nuevo antes de reconciliarnos. Entonces el hombre debe ser transformado de una manera dramática, urgente. El hombre debe ser transformado para ser reconciliado con Dios. Pero Dios también tiene que tener su actitud frente al pecado, porque Dios no puede ver la iniquidad. Algo tiene que modificar y apaciguar su ira, la ira de Dios. Entonces nuestra separación de Dios se debe, primero, a que somos pecadores, extraños y enemigos. Segundo, a que Dios odia nuestros pecados y Él demanda castigo. Entonces, ¿cómo usted se preguntará? ¿Cómo puede un hombre pecador reconciliarse con un Dios 3 veces santo? Ese es el dilema, ese es el gran problema de nuestra vida cristiana, de la salvación y todas sus doctrinas. Primero, hay que transformar al hombre pecador. Segundo, hay que apaciguar la ira de Dios. En cuanto hay que transformar al hombre pecador, Cristo es el que llevó todos nuestros pecados en la cruz, en su cuerpo, y Él nos dio de su justicia, y Él nos dio de su santidad, y Él nos hizo una nueva criatura. Él nos transformó en la cruz del Calvario. Y en el segundo lugar, hay que apaciguar la ira de Dios. Dios lo hizo. Él apaciguó su ira derramando toda su ira, su furia sobre Cristo en la cruz. Y Dios nos hizo nuevas criaturas solo por la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Todo lo hizo Dios por nosotros. Nosotros nada hemos hecho por esta reconciliación
y por nuestra salvación. Todo lo hizo Dios, lo enseña a la luz de las Escrituras. Entonces los dos lados de la reconciliación ocurrieron en la cruz. En la cruz. Los dos lados. El hombre no puede reconciliarse con Dios por medio de sí mismo y por su propia decisión, porque sus pecados no se lo permiten. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Podamos nosotros recibir este llamado de Dios a su reconciliación. Venir a Él en arrepentimiento y fe, reconociendo que sin Él no somos nada. En nosotros hay muchas debilidades, hay muchas faltas y pecados que nos impiden muchas cosas. Pero recuerde, la transformación la produce Dios. Usted solo debe rendirse a Dios en esta tarde, entregar su corazón a Jesús y Él hace el resto. Déjame el caso a mí, dice el Señor. A veces nosotros no sabemos qué hacer en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra enfermedad, y vamos a los médicos y entregamos nuestro caso. Entregamos prácticamente nuestras vidas para que ellos tomen el caso y lo analicen y vean los exámenes y las pruebas diagnósticas y los tratamientos. ¿Por qué no hace lo mismo con Dios en esta tarde? Venga Jesús en esta tarde, venga a entregar su caso, venga a entregar su vida, su corazón, su alma, su espíritu, todo lo que usted es. Venga a entregarlo a Jesús, a Dios en esta tarde. Venga a entregar sus pecados a la cruz. Venga a entregar sus pecados a Jesucristo, que Él los cargó por usted, que Él dio su vida por usted y Él resucitó para reconciliarte con Dios, para darte una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva razón para vivir. Entrega tu caso a Jesús y descansa en Él. Y en sus manos está el caso tuyo, el caso de tu vida. Cualquiera sea tu dificultad, cualquiera sea tus faltas, tus pecados. Hay muchas razones por las que el hombre no puede salvarse por sí mismo. No batalle más, no luche más. Usted lo único que tiene que hacer es venir y rendirse ante Jesucristo. Hay muchas razones, yo le puedo decir unas 4 razones por las que usted no puede salvarse y reconciliarse con Dios por sí mismo. Primero, porque en usted hay falta de fortaleza. En usted hay debilidades muy grandes. Debilidades en su carne, debilidades en su voluntad. No hay fuerza de voluntad. No es capaz de controlar sus malas obras, sus propios pecados. Lo controlan, sus vicios. Segundo, porque hay falta de mérito, porque somos impíos delante de Dios, porque aún con nuestro pensar, nuestro mirar, nuestro sentir, estamos pecando delante de Dios. Tercero, porque hay falta de justicia, porque no somos justos, porque queremos justicia para los demás, pero para nosotros no. Y para nosotros queremos su misericordia, y cuando queremos justicia queremos que sea para los demás. Pero para nosotros solamente gracia y misericordia. No somos justos. Cuarto, porque hay falta de reconciliación, porque somos enemigos de Dios. Por tanto, no tenemos ningún mérito de entrar en la presencia de Dios, pero si usted se va a reconciliar con Dios en esta hora, en este día, en esta tarde, es solo por la fe. Es solo por la fe en Jesucristo, en Dios. Es solo por su muerte en la cruz. Es solo por su resurrección somos nosotros salvados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu enseñanza, por tu palabra, Señor, por esta doctrina maravillosa, Señor, de la reconciliación. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada, Señor, que solo tú, Dios mío, lo has hecho todo. Todo esto proviene de Dios. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo para mediar esta reconciliación por medio de tu sangre, por medio de tu sacrificio en la cruz. Señor, si hay alguien que ha escuchado este mensaje y aún no tiene a Cristo en su vida, Señor, toca su corazón, hable a su vida, hable a su alma, tráigalo a Jesucristo,
Tráigalo a Él en esta tarde, que venga a los pies de Cristo a entregar su vida a Jesús para que sea transformado, sea cambiado, totalmente diferente, sea, Dios mío, recibiendo esperanza, recibiendo fe, recibiendo salvación y vida eterna solo por Jesucristo. Sea usted cambiando vidas en esta tarde, cambiando corazones, cambiando vidas en Lota, en Coronel, en Colcura, en Chile, en el mundo entero, a través de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén y amén. Muestra a Cristo.